Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. Damos una vez más gracias al Señor por tener la oportunidad de poder estudiar su palabra y sobre todo un tema tan importante como es el tema de la venida del Señor, ¿verdad? Un tema escatológico, el cual estamos estudiando desde hace un buen tiempo y que hemos querido dar seguimiento este año y que necesitamos volver a los puntos donde habíamos quedado hace como un año, donde tuvimos que suspender, ¿verdad? O que empezamos hace como un año y que tuvimos que suspender por la situación, ¿verdad?, de haber suspendido los cultos también. Les decía la última vez que hablamos de las señales antes del arrebatamiento de la iglesia que íbamos a empezar el tema de lo que concierne a todo el proceso de la venida del Señor. Y ese es el tema que vamos a empezar el día de hoy, la segunda venida del Señor Jesucristo. Para eso le voy a pedir que podamos leer primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 hasta el 18. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Damos gloria a Dios por su palabra y le pido que oremos, ¿verdad? Y dónde está ahora el Señor para que este tiempo de enseñanza de su palabra sea de bendición para su vida, para nuestras vidas. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, y todo lo que nos has permitido. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Te ruego, Señor, que este tiempo de estudio sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros, Señor, para la vida de cada hermano, Señor. Sé tú edificándolo, Señor, con tu palabra. Perdona nuestros pecados, perdona todo aquello que esté en nuestras vidas, Señor, que corta nuestra comunión contigo, que te ofende, Señor. Ayúdanos para que podamos, Señor, presentarnos delante de ti con un corazón contrito, humillado y dispuesto a hacer tu voluntad, Señor. Bendícenos pues, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, te lo pido. Amén y amén. Hermano, entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, este repaso acerca de los temas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirle que la venida del Señor Jesucristo, generalmente estamos pensando en este tema de la segunda venida de Cristo como un tema apocalíptico, que está allí, ¿verdad?, en la literatura apocalíptica o del libro de Apocalipsis, como le conocemos comúnmente. Pero quiero decirles que es un tema que está en la mayoría, podríamos decir, presente en la mayoría de todos los libros de la Biblia. Está en los temas proféticos del Antiguo Testamento, pero también es un tema que está presente en la mayoría de las cartas de los apóstoles. El Nuevo Testamento es un tema presente en los evangelios también. Entonces la venida del Señor es el tema principal de la profecía. La profecía bíblica tiene como tema principal la venida del Señor y quiero que revisemos algunos textos al respecto. Primero podemos ver que fue el contenido de la primera predicación hecha por el hombre en la tierra. Judas nos habla acerca de este tema. Judas, recuerde que Judas es un solo capítulo en la Biblia, está antes de Apocalipsis, y Judas nos enseña, Judas capítulo 1, ¿verdad? Un solo capítulo, versos 14 y 15. Dice de esta manera: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares
para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces podemos ver, de acuerdo a lo que Judas nos está enseñando, que la profecía estaba contenida en aquella primera predicación hecha por los hombres en el Antiguo Testamento. De esto también profetizó Enoc, dice, séptimo desde Adán. ¿Y qué es lo que profetizó Enoc? Que el Señor venía con decenas de millares y que su venida, ¿verdad?, era para traer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías. De tal manera que podemos, hermanos y hermanas, estar seguros que el Señor viene, ¿verdad?, a cumplir lo que Él ha prometido. Y también la profecía o el mensaje de la segunda venida del Señor Jesucristo está al final del mensaje de la Escritura. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor. Ven, Señor Jesús. Así que, hermanos, es un mensaje que está desde los primeros tiempos bíblicos hasta el final de la Biblia. Entonces, no es algo que podemos obviar y no es algo que podemos negar. Más bien es algo que como iglesia debemos de tener presente para estar preparados para este periodo, ¿verdad?, que vamos a experimentar. Luego vamos a ver en qué consiste, cuáles son los pasos o los tiempos de la segunda venida del Señor. Lewis Sperry Chafer dice, ese es un gran teólogo, ¿verdad?, de la Biblia, dice: es la característica sobresaliente en el Antiguo Testamento relacionada con el día del Señor. Y de igual manera el tema dominante en las páginas proféticas del Nuevo Testamento. Esa es una gran afirmación. Sobresale en el Antiguo Testamento, pero también es el tema dominante en el Nuevo Testamento. No hay que perder de vista, ¿verdad?, esta conclusión de este famoso teólogo. Ahora, sobre la venida del Señor, estimados hermanos y hermanas, hay distintos puntos de vista y hay muchas posiciones teológicas. Anteriormente explicábamos, ¿verdad?, que tenemos al menos 3 posiciones teológicas reconocidas: lo que se le llama amilenialismo, o sea, aquellos que dicen que el reino milenial del Señor no es literario, o sea, que no va a pasar. Está el premilenialismo, ¿verdad?, que establece que el Señor vendrá antes del reino milenial para establecer, ¿verdad?, su reino en la tierra una vez que pase la tribulación. Y este es el postmilenialismo, que establece que el Señor va a venir después del reino milenial. Recuerden que nosotros como Iglesia Bautista, nosotros somos premilenialistas. Dentro del premilenialismo hay 2 corrientes: la histórica, que no toma en cuenta los hechos que han habido a través de los tiempos en la Biblia, ¿verdad?, y a través de la historia de la Iglesia y del mundo. Y está la otra corriente que se llama dispensacionalista, que sí toma en cuenta todos los hechos y los organiza, ¿verdad?, a través de la historia de la vida de la Iglesia y las cosas que han ocurrido en este mundo. De tal manera que nosotros somos premilenialistas, dispensacionalistas. Y también dentro de esa corriente hay lo que se conoce como pretribulacionista, mediana tribulación, o sea, en medio de la tribulación, y posttribulacionista. Entonces nosotros somos premilenialistas, dispensacionalistas y también somos pretribulacionistas. Ahí estamos en esa corriente. Entonces hay muchos puntos de vista, hay muchas posiciones teológicas. Sin embargo, hay 3 cosas seguras que ninguno la niega, ninguna posición. 1, el Señor viene. Nadie lo puede negar, no importa la corriente, no importa cómo interpreten, no lo pueden negar. 2, el Señor está preparando su iglesia.
Él está preparando su iglesia. Por eso tenemos este tiempo ahorita, digamos, este vacío en el reloj profético, ¿verdad? Que se ha detenido en el periodo de lo que conocemos como 70 semanas de Daniel. Se cumplió la semana 69. Hay un vacío ahora y esperamos que se cumpla la semana 70, que es la semana conocida como el tiempo de angustia, el tiempo de tribulación. Y también algo que todos compartimos, ¿verdad? Aunque tengamos distintas posturas sobre la forma en que van a ocurrir los eventos o el orden, es que no sabemos el día ni la hora en que van a ocurrir. Sin embargo, tenemos certeza de su venida. No hay mayor certeza de la segunda venida de Cristo que las declaraciones del mismo Señor Jesucristo. Yo quiero que usted vea Mateo 23:37, puede anotarlo, Mateo 25:46, Marcos 13:1 al 37, Lucas 21:5 al 38. Son textos importantes que hablan de la segunda venida de Cristo, declaraciones del Señor Jesucristo. Y yo quiero presentarle nada más para reflexión en este momento de estudio Juan 14:1 al 3. El Señor Jesús hablando, ¿verdad?, a sus discípulos. Él les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De tal manera que así como Jesús lo está diciendo en este texto de Juan 14, el 1 al 3, también lo dice en los otros textos que mencionábamos. Entonces, la mayor certeza que tenemos de que el Señor viene es que Él mismo lo dijo. La otra certeza que tenemos es que los apóstoles lo afirman. Los apóstoles afirman con certeza la segunda venida de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 19 al 23 dice de esta manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando en el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Estamos hablando de Hechos 1 del 9, más bien al 11. Y también el apóstol Pablo, en primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, irreprensible en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. De tal manera que Pablo le está hablando a la iglesia en Tesalónica, ¿verdad?, que guarde su vida espiritual, que guarde sus corazones en santidad, esperando la venida del Señor. Y el texto que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, encontramos mucho argumento, ¿verdad?, podemos decir apostólico, reforzando la certeza de la venida del Señor Jesucristo. También Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalonicenses, de Tesalónica, en 2 Tesalonicenses 1:7, dice Pablo: y a vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Santiago dice capítulo 5, versos 7 y 8: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto el Señor Jesucristo. Hay otros textos que nos hablan de la venida del Señor, segunda de Pedro 3 del 1 al 9, que fue un texto que estuvimos estudiando acerca de los falsos maestros y los falsos profetas también, y Apocalipsis, todo el libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, nos habla de la gloriosa venida del Señor. Entonces, primero, repito, ¿cuál es nuestra certeza de la segunda venida? Recapitulando, número 1, el Señor Jesús lo dijo, fue afirmado por Él muchas veces. Segundo, el testimonio apostólico, los apóstoles hablaron de la venida del Señor. Tercero, el testimonio que nos dan las profecías cumplidas. Estimados hermanos, como todas las profecías, ¿verdad?, antes de la venida de Jesucristo por primera vez a la tierra como Mesías, fueron cumplidas, podemos nosotros también tener certeza de que la segunda venida de Cristo, esas profecías que hablan de la segunda venida de Cristo, también van a cumplirse literalmente. Nuevamente, este teólogo famoso, Lewis Sperry Chafer, escritor de libros Grandes Temas Bíblicos, en su página 335 expresa de esta manera, hablando del tema: cerca de la cuarta parte de la Biblia era profecía cuando este sagrado libro fue originalmente escrito. Una parte de esta profecía bíblica ya se ha cumplido y es más notable que en cada caso se ha dado un cumplimiento literal o exacto de lo que se había predicho. Es por lo tanto razonable llegar a la conclusión de que el resto de las profecías de la Biblia tendrá en su debido tiempo un cumplimiento literal. Esto, hermanos y hermanas, es una matemática sencilla que nos expone Chafer. ¿Qué dice Chafer? Bueno, sencillo. De la cantidad de profecías que hay en la Biblia, la mitad se ha cumplido, dice, cerca de la mitad se ha cumplido. Y se cumplió literalmente. Y así como se cumplieron esas profecías literalmente, entonces es, ¿verdad?, común pensar que el resto de profecías que faltan por cumplirse también van a cumplirse literalmente. Y la mayoría de las profecías que se han cumplido literalmente, que no se han cumplido todavía, tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De ahí el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día del Señor esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces estamos claros que la palabra de Dios es, digamos, nuestra profecía, la mejor profecía que tenemos, y es segura. Cuando hablamos de su seguridad, indica que nosotros no debemos dudar para nada de su cumplimiento. Entonces hablamos del testimonio del mismo Señor Jesucristo, el testimonio de los apóstoles, y hablamos del testimonio de las profecías cumplidas. Entonces podemos estar seguros, podemos tener certeza de que la venida del Señor es un hecho que se va a dar. Pero también quiero, hermanos, que tengamos bien en cuenta las dos divisiones de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser? Hay mucha especulación, como dije al inicio, hay muchas cosas que se están enseñando, hay muchas cosas que se interpretan de una manera. Bueno, también yo he dicho hemos estado estudiando, tampoco es que vamos a usar las posiciones teológicas de uno y de otro para entrar en conflicto. La palabra del Señor dice que nada hagamos por contienda, por vanagloria. Si nosotros creemos, ¿verdad?, que estamos en lo correcto porque estamos haciendo una interpretación contextual, literal e histórica de la Biblia, pues, y el otro no lo está haciendo de esa manera, pues no nos debe llevar a conflicto. Al final, si nosotros tenemos seguridad de lo que estamos enseñando y aprendiendo, pues debemos seguirlo haciendo a pesar de que hayan otras personas que enseñan otra cosa. Pero en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros enseñamos y aprendemos, hay dos divisiones acerca de la venida del Señor.
o dos momentos, podemos decir. El primer momento es el arrebatamiento de la iglesia verdadera, cuando Cristo viene por los santos. Ya habíamos leído el texto, ¿verdad? Nuestro texto base el día de hoy, primera carta de los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Aquí hay un asunto muy importante. Primero, el arrebatamiento. Estamos claros que a veces se habla del rapto, pero la palabra rapto no aparece en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia es el término arrebatamiento, que es el momento en que el Señor vendrá, ¿verdad?, en las nubes, decía Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Y primero los muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad?, de primero. Y luego dice Pablo, nosotros los que hemos quedado hasta el momento de la venida del Señor, vamos a ser arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. Y ya sabemos que ese es un proceso que también Pablo explica en 1 Corintios 15 como un arrebatamiento, digamos, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Es decir, vamos a ser arrebatados, pero vamos a ser transformados. Igual, los muertos en Cristo van a resucitar y van a ser transformados. Y hay un asunto muy importante. El Señor Jesús viene en las nubes. No dice Pablo que viene a quedarse, que viene a la tierra. Es decir, como alguno puede decir, el Señor vino ayer, estuvo en el lago de Managua. No, no viene a la tierra. O estuvo en tal punto, en tal lugar. No viene a la tierra, viene en las nubes. Nosotros vamos a ser arrebatados para reunirnos con el Señor en las nubes. Pablo lo dice clarito en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, no hay que confundirse en eso. Y la otra cosa es que viene por la iglesia verdadera. Y ojo con esto, porque usted tal vez esté pensando en la iglesia que consideramos que no tienen sana doctrina. Está bien, muy bien que esté pensando en eso. Tal vez usted esté pensando en aquellas iglesias que andan enseñando apostasía o falsas doctrinas, ¿verdad? Doctrinas trabajadas, doctrinas acomodadas. Usted conoce que hay iglesias así. Y está bien que piense así, estamos claros. Pero también estamos hablando de los cristianos verdaderos. Y eso nos tiene que preocupar, porque a la hora que venga el Señor Jesucristo, Él viene por su iglesia verdadera, es decir, por aquellos cristianos que verdaderamente se convirtieron al Señor, que hicieron una decisión por Cristo, recibieron a Cristo de corazón, se arrepintieron de su mala manera de vivir, le pidieron perdón al Señor, recibieron a Cristo en su corazón y lo declararon su Señor. Y a partir de ahí empezaron a vivir una vida piadosa. Ya hemos dicho, hasta la saciedad creo, que en la iglesia hay gente que no es creyente, simpatizante, no son convertidos, les gusta la iglesia. Pues si realmente en su corazón no tienen a Cristo, si el Espíritu Santo de Dios no mora en ellos, lamentablemente se van a quedar. Y bueno, ya sabemos que después del arrebatamiento de la iglesia viene el periodo de la gran tribulación, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, la venida del Señor en dos tiempos, uno por la iglesia, el arrebatamiento, y luego, después de la gran tribulación, la venida del Señor con poder y gloria, con los santos, al mundo para establecer su reino milenial. De lo cual Judas dice en el verso 14, ¿verdad?, que leímos anteriormente, de esto también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Gloria a Dios, hermanos. Yo espero estar allí, lo digo con convicción, y yo le animaría que usted piense que usted va a pertenecer a ese millar o esos millares de santos que van a ir con el Señor. Porque a veces estamos pensando, una vez más, un paréntesis, estamos pensando que el santo es la imagen que tienen por aquí, la imagen que tienen por allá, o los que ya han muerto, ¿verdad?, en Cristo. Hay gente que aún a los muertos que no mueren en Cristo le llaman santos difuntos, que es incorrecto, porque santo es el que ha sido santificado, lavado con la sangre poderosa de Cristo, ¿verdad?, derramada en la cruz del Calvario, el que ha sido justificado por el sacrificio de Cristo. Entonces estamos hablando de los creyentes verdaderos, genuinos, aquellos convertidos verdaderamente al Evangelio. Yo espero estar ahí, hermanos. Y yo espero que usted también haga planes por estar ahí. Dice, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Y hay otros textos que respaldan, ¿verdad?, esta misma enseñanza de Judas. Apocalipsis 19, 1 Tesalonicenses 3:13, que ya lo leímos, Mateo 24, 27 al 31,
Marcos 13, 24 al 27 y Lucas 21, 25 al 28 nos hablan de esa venida del Señor a establecer su reino milenial con la iglesia. Entonces estamos claros, dos momentos de la venida del Señor: el arrebatamiento de la iglesia en las nubes, no viene a la tierra, y su venida con poder y gloria a establecer el reino milenial en esta tierra, en este mundo. Ahora, para entender claramente los tiempos finales, debemos separar tres eventos. Ya dijimos que la venida del Señor se da en dos momentos, pero entre esos dos momentos hay tres eventos. Vamos a ver más bien los eventos que están pasando, ¿verdad?, en los tiempos finales, y los eventos que pasan entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Me voy a explicar mejor: entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor corporal. Entonces, los eventos que van a pasar al final de los tiempos son tres, ¿verdad?, que tenemos que tener presentes nosotros, de acuerdo a la Escritura. El arrebatamiento de la iglesia, eso ocurre antes de la tribulación. La segunda venida del Señor con poder y gloria a establecer el reino milenial. Y la eternidad después del reino milenial. Espero que en algún momento lleguemos a poder estudiar esa última parte, donde el Señor va a establecer cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, respecto a lo que ocurre, ¿verdad?, entre esos tiempos, tenemos este ejemplo o este cuadro para entenderlo. Estamos en la etapa del silencio profético. Semana 69 de Daniel, que ya estuvimos hablando hace unos días sobre eso. Y la semana 70 de Daniel por cumplirse. Estamos en un tiempo de silencio profético, de detención de reloj profético. En las dispensaciones se le conoce como la era de la iglesia o la era de la gracia. Va a aparecer el anticristo en algún momento, ¿verdad?, porque van a irse complicando los tiempos. La guerra, los conflictos, los ataques hacia Israel van a aumentar. El anticristo va a aparecer. Después vamos a dar más detalles con textos bíblicos sobre ese aparecer del anticristo. Pero en ese momento, cuando el anticristo aparezca, la iglesia va a ser arrebatada. De ahí empieza toda la parte del fin, todos los tiempos del fin, con el arrebatamiento de la iglesia. Es probable que entre el arrebatamiento de la iglesia y el aparecer del anticristo sean momentos simultáneos. Es muy probable que ocurran casi al mismo tiempo. Es más, es muy probable que la iglesia no lo conozca siquiera. El anticristo va a ser arrebatada un momentito antes de que este hombre, este impostor, ¿verdad?, se manifieste, el inicuo, dice la palabra de Dios. Y luego viene lo que es conocido como el período de la tribulación, que es la séptima semana de Daniel, que está por cumplirse, que más adelante vamos a estudiar, que está dividido en dos períodos: una falsa paz, los 3 primeros años y medio, y lo que se conoce en la Biblia como gran tribulación, ¿verdad?, que es un terrible tiempo bíblico, llamado en la Biblia también como abominación desoladora, ¿verdad?, la manifestación abominable del anticristo, y luego de ahí una serie de conflictos en la tierra. Termina la tribulación con la venida gloriosa de Jesucristo sobre la tierra, a esta tierra, con la iglesia. Luego tenemos el milenio, ¿verdad?, el milenio, que es el reino milenial de Cristo en la tierra con sus santos, y posteriormente al milenio vamos a tener el juicio final, ¿verdad?, el juicio final en la tierra, y luego lo que queda es la eternidad, que no tiene fin. Así que, hermanos amados, todo esto debe hacernos reflexionar, nada más en esto. ¿Estoy esperando a Cristo? ¿Cómo estoy esperando a Cristo? Tengo seguridad de que si el Señor viene hoy, mañana, en un mes, un año, o el tiempo que dilate por su iglesia, yo voy a irme con Él.
Y es una seguridad doble, porque también puedo pensar, ¿y si me muero antes que el Señor venga? Bueno, los muertos en Cristo, eh, sabemos que cuando mueren, ¿verdad? Un cristiano verdadero, pues su destino es el cielo, su alma, su espíritu en el cielo y el cuerpo vuelve a la tierra. Pero también en la promesa del arrebatamiento dice que los cuerpos, ¿verdad? Las personas que murieron en Cristo y fueron enterrados sus cuerpos van a resucitar. Entonces, tengo que tener muy en cuenta, debo de tener seguridad de mi salvación, debo de estar bien claro que yo soy un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, para que cuando se dé este proceso, ¿verdad? Del arrebatamiento de la iglesia, yo pueda estar, ya sea que esté vivo, sea transformado, o que esté muerto, sea resucitado con un cuerpo transformado. Y si no tengo esa seguridad, porque aunque digo que soy cristiano o cristiana, no estoy viviendo verdaderamente como cristiano o como cristiana, que Dios, como Dios espera, pues tenemos tiempo para arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir, consagrar nuestra vida a Dios y hacer las obras que el Señor espera que nosotros hagamos como cristianos. Que vivamos en santidad, que vivamos buscando, ¿verdad?, esa santidad en pureza, que vivamos piadosamente, que nos apartemos de todas las cosas malas que este mundo promueve, que no nos dejemos dominar por el diablo y sus ángeles que están constantemente tentándonos para hacer lo malo. Estar preparado. Tampoco quiero, hermanos, que ustedes piensen que, bueno, el Señor puede venir tanto como hoy, pero también en 10 años, en 20 años, y yo puedo entonces hacer lo que yo quiera, ¿no? El Señor está esperando que su iglesia, ¿verdad?, que Él ha escogido para sí, viva, ¿verdad?, una vida santa. Así que tenemos que pensar en esto. ¿Por qué? Porque si usted no tiene esa seguridad, si usted no es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana y no está viviendo en santidad, pues todo lo que le estoy contando, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios, lo va a vivir. Va a vivir la tribulación, va a vivir la gran tribulación, va a conocer al anticristo, porque nunca entregó su corazón de verdad, nunca hizo una decisión por Cristo de verdad. Entonces, lo único que le va a quedar en ese momento es que el poco conocimiento que ha adquirido de la Biblia lo aplique ahí para que sea salvo, ya sabemos, ¿verdad?, en ese momento a través de la muerte. Vamos a seguir estudiando el tema el próximo jueves, si Dios lo permite. Yo le animo para que le dé secuencia, para que le dé continuidad y que podamos aprender, ¿verdad?, todas estas cosas que van a pasar en esos tiempos difíciles de, ¿verdad?, de la tribulación, pero también los tiempos gloriosos que vamos a vivir como iglesia en el reino milenial con Cristo y en la eternidad. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a orar, ¿verdad?, pidiendo al Señor que su palabra nos ayude. Gracias te damos, oh Padre Celestial, una vez más por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque aprendemos de ella, porque ella nos enseña, porque ella nos promete, Señor, que tú vas Señor, a venir un día por tu iglesia y que nos vas a librar, Señor, de ese terrible periodo de la gran tribulación, pero que también, Señor, vas a venir un día después de la gran tribulación, oh Señor, con tu iglesia, con tus santos, a establecer el reino milenial en la tierra, y posterior a él vamos a poder disfrutar de la eternidad, de una vida nueva, una vida diferente, una tierra nueva y cielos nuevos, Señor, que tú vas a formar. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, Señor, a permanecer en santidad, sabiendo, Señor, cuán esperanza tenemos como cristianos. Y ayuda, Señor, a aquellos que no están viviendo, Señor, como tú quieres, aquellos que no están viviendo piadosamente, que no se están, Señor, oh Señor, viviendo su vida, oh Señor, en santidad, en entrega, Señor, en consagración a ti, para que puedan ser fieles a ti, Señor, que cambien de parecer, que cambien de manera de pensar y entiendan, Señor, la necesidad de poder, Señor, hacer las cosas como tú quieres, como tú mandas en tu palabra, y poder, Señor, tener esa seguridad eterna contigo. Bendice la iglesia, bendíceme a mí, Señor, como exponente de tu palabra, y bendice a cada hermano que ha podido recibir este mensaje, Señor, donde esté, oh Señor, que pueda recibirlo y que, Señor, se aplique a su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén.
Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Recuerde, domingo hay escuela dominical normal como hemos tenido en línea, los maestros con sus clases, un mensaje central en la página de la iglesia de Facebook Live, pero a las 4 de la tarde, si Dios nos permite y nos da la vida, vamos a estar teniendo nuestro primer culto, ¿verdad? Como congregación en la cancha del colegio, tomando todas las medidas, ¿verdad? De higiene que necesitamos para guardar nuestra salud. Y yo espero, hermanos, que nos podamos ver el domingo a las 4 de la tarde. Hasta pronto.